¿Crees que un sacerdote puede enfrentar al demonio y aún así salvar su alma? En El exorcismo de Dios descubrirás una historia oscura donde un exorcista lucha contra sus propios demonios mientras enfrenta la posesión más peligrosa, la de su propia hija. Prepárate para un thriller de terror con exorcismos, demonios y secretos que pondrán a prueba la fe. No te pierdas este resumen exclusivo. La historia inicia en un pueblo de Durango llamado Nombre de Dios. Un joven corre bajo la lluvia y en plena noche para buscar al padre Peter, ya que una chica llamada Magali está poseída por un demonio y al parecer de forma muy intensa. Cuando llega al sitio vemos una clara referencia a la clásica película El Exorcista de 1973. Al entrar en la casa, lo primero que ve es a la chica pidiéndole un beso y riéndose de forma tan fuerte que las paredes empiezan a mostrar varias caras. Como no hay tiempo que perder, decide llamar al padre Michael, quien fue hasta Londres a conseguir el permiso oficial de exorcismo, pero le tomaría al menos 2 días regresar. La situación es urgente, así que Peter decide hacerlo por su cuenta. Sin embargo, Michael le había advertido que no lo hiciera, ya que él aún duda si Peter está realmente libre de pecado, y eso podría traer consecuencias. Pero Peter ignora la advertencia y viendo que la chica puede morir, le pide a la familia que lo dejen a solas con Magali para comenzar con el ritual. En ese momento descubrimos que el padre Peter no es tan puro como parece, ya que el demonio lo provoca diciéndole que desea estar con Magali, insinuando que él siente algo por ella. Peter intenta ignorarlo y empieza a rezar, pero el demonio se libera de sus ataduras y, en ese punto, uno ya no sabe si está viendo una película de terror o algo para adultos. El demonio lo seduce, se desnuda, se toca frente a él y termina en un momento bastante explícito. Después de eso, el demonio simplemente se duerme, como si nada. Peter se acerca para ver si Magali sigue viva, pero el demonio lo toma de la mano y le obliga a tocarlo. Cuando Magali vuelve a Lucy, el padre no resiste y cae en la tentación, lo que provoca que él mismo termine poseído. 18 años más tarde, vemos a un hombre repartiendo comida en una cárcel. Al llegar a una celda aislada, al meter la mano por una rendija, algo lo ataca, y cuando lo sacan, ya no tiene dedos. Por otro lado, el padre Peter seguía en México, cumpliendo su labor como sacerdote, ayudando a la comunidad con caridad y haciendo bromas pesadas a los habitantes del pueblo. Pero todo se complica cuando la madre de un niño lo busca desesperada. El niño, llamado Felipe, tenía fiebre alta y unas marcas extrañas en el cuerpo. Al principio el padre creyó que era una simple enfermedad, pero cuando menciona que están en manos de Dios, el niño reacciona de forma muy extraña al escuchar esa palabra. Felipe es llevado al hospital, y allí Peter cree ver nuevamente a Magali, pero no, solo es su mente jugándole una mala pasada, porque últimamente la ve en todos lados. Pronto descubrimos que el pueblo está siendo afectado por una enfermedad misteriosa que solo ataca a los niños y presenta los mismos síntomas que Felipe. Lo preocupante es que los niños empiezan a morir uno a uno. El gobierno, como era de esperarse, no manda ayuda, ni medicamentos, ni ambulancias. Encima de todo, les cortan la luz. La situación ya parece demasiado real. En una misa, el padre pide por la salud de los niños. Más tarde, mientras reza en silencio, un doctor llamado Nelson llega para informarle que ya van 4 niños muertos solo esa semana. Peter responde que siente esto como un castigo divino. Nelson menciona que se sabe del pasado de Peter, que estuvo poseído. El sacerdote admite que sí, fue débil y que ni Dios ni él mismo lo han perdonado. Cuenta que, tras confesarse con otro sacerdote, este le pidió que revelara todo al obispo, pero Peter no se atreve, porque en ese pueblo, esa iglesia y ese orfanato por fin encontró su hogar. Si habla, será excomulgado y perderá todo. Temiendo que las muertes tengan relación con su pecado, decide viajar a Ciudad de México para confesarle todo al obispo. Justo cuando va a mostrarle el video de aquella noche, el obispo lo interrumpe para decirle que desde entonces ha hecho mucho bien y como reconocimiento le otorgarán un apoyo económico para que ayude a niños en todo el mundo. Peter acepta y regresa al pueblo con medicina y recursos. Pero esa noche, al ver el video del 2003, se pone a besar por perdón, hasta que un grito espeluznante de un hombre rompe la calma.
Peter sale a ver qué ocurre y se encuentra con que la figura de Jesús en la cruz ya no está. En su lugar, un gran rastro de sangre lleva hasta el fondo de la iglesia. Mientras sigue ese rastro, escucha los lamentos de un hombre. Al llegar a una de las esquinas, se da cuenta de que quien llora es la misma imagen de Jesús. Peter comienza a rezar, pidiéndole a Dios que lo proteja del mal que lo rodea. Pero en ese momento escucha cómo la puerta del confesionario comienza a abrirse sola. Al revisarlo, no hay nada. Todo resulta ser una pesadilla. Al despertar, recibe una llamada del director de la prisión que vimos al inicio de la película, donde un trabajador perdió los dedos. El director le informa que una reclusa está enferma y ha pedido hablar con él específicamente. Peter acude a la cárcel donde le explican que la mujer sufre de anemia, leucemia, esquizofrenia y lleva 2 días sin comer. A pesar de eso, sigue viva. El director, claramente frustrado, le recomienda mantener distancia porque la interna es muy fuerte y violenta. Al entrar a la celda, el padre se encuentra con ella. Se llama Esperanza. Y lo primero que le dice es que en Pascua vendrá un regalo, la resurrección. Luego empieza a repetir palabra por palabra una conversación que Peter tuvo con el Dr. Nelson antes de viajar a Ciudad de México. Finaliza diciendo que ya se conocen, mostrando un comportamiento extraño y seductor, hasta que termina teniendo un extraño orgasmo sangriento frente a él. Al salir de la celda, una voz demoníaca recorre el pasillo causando terror entre todos los presentes. El director le pide a Peter que realice un exorcismo, pero él se niega, recordando que prometió nunca volver a hacerlo después de lo que vivió en el pasado. Es entonces cuando aparece Magali. Le ruega que lo haga, no por ella, sino por Esperanza, su hija. Así es, después de aquella noche entre ellos, Magali quedó embarazada, pero nunca se lo dijo. Esperanza es el resultado de ese encuentro. Sin embargo, la vida de la niña fue difícil, cometió actos terribles y terminó tras las rejas. Ahora, el padre Peter debe enfrentarse a su pasado y decidir si romperá su promesa por salvar a su propia hija. Magali le muestra una foto del verdadero rostro de Esperanza. Le dice que si de verdad quiere redimirse por todo lo que hizo, debe expulsar al demonio que está dentro del cuerpo de su hija. Días después, Peter se despierta alterado, sin poder moverse, con un anillo de bodas en la mano. Escucha ruidos extraños hasta que alguien abre la puerta de su habitación, pero está paralizado y no puede hacer nada. Justo en ese momento, luego de esa experiencia, de la muerte de más niños en el orfanato por la enfermedad, y al recordar que Magali se volvió una pieza importante en el lugar después de su exorcismo, Peter decide regresar con el obispo para hablar del caso de Esperanza. El obispo le dice que debe salvar a esa niña y que no duden en hacer el exorcismo cuanto antes. Él se encargará de tramitar el permiso en el Vaticano. Peter acepta, pero con una condición, que el padre Michael lo acompañe en todo el proceso. Michael es el mismo que le advirtió en el pasado que no realizara el exorcismo de Magali. Una vez juntos, Peter le confiesa lo que ocurrió años atrás. Le dice que el demonio Balban que lo poseyó a él, a Magali y ahora a Esperanza, simplemente desapareció de su cuerpo con el tiempo. Pero Michael le asegura que eso no es posible. Balban no se va sin razón. La única explicación es que Peter lo expulsó, lo cual significa que Dios vive dentro de él. Esa noche, Peter toma la decisión de quemar el video de aquella noche. Es entonces cuando vemos que en realidad él no abusó de Magali. Fue el demonio quien lo poseyó y lo obligó a hacerlo, causándole un gran daño a ella. Al recuperar la conciencia, los familiares de Magali trataban de entrar al cuarto. Peter se vistió, ayudó a Magali a cubrirse, y cuando la familia entró, no encontraron señales de abuso. Magali ya estaba en su estado normal, y todos pensaron que había sido salvada por un milagro. Le agradecieron a Peter por haberla liberado y comenzaron a decir que era un santo, pero él sabe que su pasado aún lo persigue y lo peor, está por volver. En ese instante, Michael se acerca a Peter para conversar y le ofrece mezcal. Ahí Peter le revela que cada noche ve a Jesús poseído por el demonio, que lo estrangula mientras él no puede moverse por más que intente defenderse. Al mismo tiempo, una monja hacía sus oraciones antes de dormir, pero algo raro ocurre. La imagen de la Virgen con el niño Jesús desaparece de su sitio.
Nuevamente hay rastros de sangre que llevan a la monja hasta una habitación solitaria. Allí encuentra una sábana blanca y dentro al niño Jesús transformado en un feto. Justo en ese instante, en otro lugar del orfanato, un niño se despierta al escuchar el canto de una mujer, pero no se deja engañar, pues le da miedo. Rápidamente cierra la puerta, hasta que los gritos de varios niños alarman a los sacerdotes, quienes corren hacia el lugar, mientras Magali ataca a la monja poseída con la intención de matarla, ya que tiene cuentas pendientes con ese demonio. Pero justo antes de que lo logre, los padres llegan a tiempo y le hacen un exorcismo rápido a la monja, salvándole la vida y rescatando a los niños que quedan fuertemente traumatizados. El sacerdote se da cuenta de que ahora todos están enfermos y como sospecha que el demonio tiene algo que ver, decide acudir con el padre Michael para exorcizar a Esperanza. Ya en el lugar, Esperanza llora porque sus amigos están enfermos y culpa al padre Peter. Él trata de confrontarla, pero Michael lo detiene y le exige pruebas claras de que el demonio está dentro. Como Peter no las da, Michael comienza a dudar y al provocarlo aún más, el demonio le dice que lo esperan en el infierno para abusar de él. Luego lo somete brutalmente mientras afuera, las reclusas alteran en cada una de sus celdas. Los padres comienzan el exorcismo, pero el demonio es tan fuerte que rompe las cadenas y ataca con furia al padre Michael, mordiéndolo hasta que el Dr. Nelson logra sedarlo con una inyección. Tras calmar las cosas, los padres piden evacuar la prisión por seguridad, pero las autoridades se niegan, alegando que no es tan fácil. Entonces el padre le pide a Nelson que duerma a todas las internas, mientras ellos preparan un sitio especial para el ritual. Durante ese proceso, una reclusa le roba las llaves al guardia sin que lo note. Más tarde, Magali se encuentra con Peter. Hablan de la creencia de su hija y de sus esperanzas. Peter le pide perdón por haber estado con ella cuando el demonio lo poseía, pero ella le dice que gracias a eso tuvo lo más valioso de su vida, esperanza. Ahora solo importa salvarla. Todo termina cuando Peter le confiesa que siempre estuvo enamorado de ella. En ese momento, los soldados salen de la cárcel y le informan que todo está listo. Por seguridad, los que no fueron dormidos con la medicina de Nelson deberán salir del lugar, incluida Magali. Solo ella se quedará de guardia. Prometen regresar por ellos al amanecer. Al acercarse a la celda de Esperanza, comienzan a oír ruidos extraños y las luces parpadean, pero deciden seguir. Cuando entran, notan que Esperanza ya no está ahí, pero en su lugar hay una lista con los nombres de los niños del orfanato. De pronto, la puerta se cierra y quedan atrapados. Mientras tanto, el Dr. Nelson revisa las reclusas dormidas. Al llegar a una celda abierta, encuentra el cuerpo del guardia que debía quedarse de vigilancia. Escucha un llanto y al seguirlo, ve a una reclusa rascándose con tanta fuerza que ya se arrancó la piel. Nelson intenta sedarla, pero en ese momento es atacado. Al mismo tiempo, la celda de Esperanza se abre misteriosamente. Los padres corren a buscar a Nelson, pero en su lugar descubren que Esperanza y otra reclusa liberaron a todas las prisioneras. Nelson aparece arrastrándose, gravemente herido. Tratan de ayudarlo, pero antes de morir, les pide que escapen. Las prisioneras, ahora poseídas por el demonio, comienzan a aparecer una por una. Intentan exorcizarlas, pero nada funciona. Entonces aparece Esperanza, mostrando por momentos una imagen distorsionada de la Virgen María, pero claramente corrompida por el mal. Los padres escapan como pueden y tras matar a una de las poseídas, logran llegar a la cocina. Allí, Michael confronta a Peter exigiéndole una explicación. Su oración falló durante el exorcismo, y eso solo puede significar que está ocultando un pecado grave. Peter decide confesar. Esperanza es su hija, pero él no fue el padre, fue el demonio Balbán cuando lo poseyó. Michael, furioso, le recuerda que él le advirtió que no estaba listo para realizar un exorcismo. La hermana Molar también interviene y revela que Michael no puede acabar con el demonio porque años atrás hizo un pacto. Le vendió su alma a Balbán para salvar a una niña poseída. Pero ya no hay tiempo. Michael está herido de gravedad tras la batalla con las reclusas. Antes de morir, le advierte a Peter que el demonio usará sus debilidades en su contra. Luego, muere frente a ellos. Después de eso, Peter escapa porque las prisioneras logran entrar a la cocina y desde afuera oye cómo devoran su cuerpo sin poder hacer nada. Tiempo después, decide grabar su testimonio.
contando todo lo ocurrido, confesando que Balbán se apoderó de sus deseos oscuros y que por su culpa abusó de Magali, lo que llevó al nacimiento de Esperanza. También menciona que está grabando esto como evidencia, ya que destruyó la única prueba que tenía hace unas noches. Al terminar, con el alma rota y sabiendo que todo se vendrá abajo, envía el video al obispo. Ya confesado, se enfrenta a las reclusas y las exorciza sin mucha dificultad. Pero después aparece Jesús poseído, que corre por las paredes y se lanza sobre él. Peter logra detenerlo usando la palabra de Dios y lanzándole agua bendita. Justo entonces, Peter despierta en la silla que había preparado para Esperanza. Ella aparece frente a él y le hace un exorcismo invertido, no para sacar un demonio, sino para expulsar a Dios, ya que ahora es puro tras su confesión. Mientras tanto, en el orfanato, la monja que fue poseída comienza a oír ruidos extraños. Los niños en las camillas colapsan. Al intentar pedir ayuda, queda atrapada en la sala. La figura de una Virgen María poseída se manifiesta y la agarra del cuello. En ese momento, Peter revierte el exorcismo y enfrenta al demonio, que intenta ahorcarlo. Pero tanto él como la monja rezan juntos para seguir la batalla. Balbán acepta liberar a su hija, pero los niños empiezan a morir. El demonio le obliga a decidir, salvar a Esperanza o a los niños inocentes. Peter le pregunta qué debe hacer para salvar a todos. El demonio responde que quiere que Dios abandone su cuerpo. Si lo hace, los niños y su hija vivirán. Peter acepta. En ese momento, la Virgen poseída suelta a la monja. Los niños se curan y el demonio sale del cuerpo de Esperanza. Al día siguiente, Peter deja la cárcel cargando a su hija. Tiempo después, lo vemos dando misa en el pueblo, hablando del reino de Dios con los niños sanos y las familias reunidas. Magali y Esperanza están presentes. Afuera, la prensa cubre la noticia y mucha gente llega buscando la bendición del padre Peter. Más tarde se reúne con el obispo, quien le cuenta que eliminó el video porque la confesión es sagrada, pero que sus actos para salvar vidas son más valiosos, por lo que le ha conseguido un nuevo puesto en el Vaticano. Sin embargo, al final se revela que Balbán logró poseer por completo a Peter y también al obispo. Todo fue parte de un plan más grande, controlar la iglesia desde dentro. Aún así, vemos que Dios entró en el cuerpo de Esperanza, preparado para enfrentarlo. Esto fue todo sobre el exorcismo de Dios. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas de esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para no perderte los próximos resúmenes de películas de terror que estamos preparando. Activa la campana y mantente al día con lo mejor del horror en el canal. Nos vemos en el siguiente video.